Canta con nosotros alabando a nuestro Dios que es magnífico. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo aquí en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad.
lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando la palabra en Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Vamos a comenzar este estudio, vamos a comenzar orando. Si quieres inclinar tu rostro. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por estar vivos. Te damos gracias por conocer tu palabra, por tener la disposición, Señor, de escuchar esta predicación. Te pido, Padre, para que tú seas un escudo protector y cuides a todos mis hermanos en Cristo, a mi familia, a mis familiares, Señor, de esta pandemia que estamos viviendo. Que nos des contentamiento a pesar de las circunstancias. Que nos ayude, Señor, a aprovechar este tiempo que estamos en casa para disfrutar de nuestras familias, Señor, y sobre todo, Señor, para acercarnos a ti. Yo te pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a leer el pasaje primero, si quieren abrir sus Biblias, en Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Los voy a leer. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, aquí tengo algunos comentarios y el estudio que se preparó para el día de hoy, y vamos a desglosar versículo por versículo. Vámonos al capítulo 5, versículo 1, y vamos a empezar por esta frase, ¿no? Ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Aquí nos menciona que los tiempos de sufrimiento y persecución de la iglesia requieren un liderazgo más noble. Ese es el contexto. En aquella época había una persecución brutal, ¿no? Y aquí a los ancianos corresponde a los pastores o apacentadores. ¿Quiénes eran los apacentadores? Viene la palabra paz, ¿no? Los que hacen la paz. A los obispos o supervisores. La palabra anciano recalca madurez espiritual. Muchas veces nos preguntamos y oímos esta frase en muchos lados, en muchas iglesias, ¿no? Madurez espiritual. ¿Cómo llegamos a la madurez espiritual? Pues la verdad es que es sencillo, ¿no? Estando en las cosas de Dios, leyendo tu palabra, escuchando las predicaciones, tratando y teniendo un corazón dispuesto, a pesar de nuestros defectos y nuestros errores, un corazón dispuesto para ser obediente a Dios, donde nos piden obediencia en un mundo de desobediencia, ¿no? Pero dice la palabra también que su yugo no es difícil de llevar, y esto se refiere, ¿no? La madurez espiritual, están en las cosas de Dios. Y aquí Pedro llama mucho la atención porque todo este pasaje lo escribió en plural, para tener una pluralidad. Y una pluralidad a todos los líderes piadosos que supervisaban y alimentaban el rebaño. Inclusive, aquí lo dice él, más adelante, dice, yo anciano también con ellos y testigo participante de la gloria. ¿Esto qué es, no? Aquí Pedro, estaba diciendo Pablo, es Pedro,
Estaba tratando de motivar e identificarse con los demás pastores y con él mismo, ¿no? Los estaba identificando como hermanos y colegas en el ministerio. Los podría exhortar como a líderes espirituales, ¿no? Entonces aquí los trata de motivar. En segundo lugar, también había la motivación de la autoridad que era Pedro, ¿no? Con esa autoridad apostólica. ¿Qué quiere decir esta autoridad apostólica? También es sencillo, ¿no? Que él fue un testigo ocular del sufrimiento de Cristo. Y Pedro se afirmó en el apostolado. Por eso también aquí nos dice, ¿no? Participante de la gloria. Y en tercer lugar, está tratando de motivarlos con la anticipación. El hecho de que los líderes recibirán un día de la mano de Cristo el galardón, y su servicio fiel deberá ser motivo suficiente para cumplir con el deber con excelencia, ¿no? Cuando yo leí esto, el deber con excelencia, pues me pone a pensar la responsabilidad que tienen nuestros pastores, ¿no? Habla de un deber, y aparte con excelencia, ¿no? La base de esta motivación anticipada es la experiencia personal que tuvo Pedro al contemplar la transfiguración de Cristo. O sea, él anticipadamente vio la gloria de Dios en la transfiguración de Cristo. Esto lo podemos ver en Mateo 17, 1 al 8, y 2 de Pedro 1, 16, si lo quieren leer en su casa. Ahí está muy, muy claro el pasaje donde él es testigo de la gloria de Dios, de cómo se transfiguró Cristo, ¿no? Y él también participó de alguna manera en la gloria del Señor, ¿no? Ahí estuvo como testigo ocular. Entonces, estas motivaciones, este pasaje habla definiendo qué son los ancianos y motivando a todos los ancianos para que hagan este deber con excelencia. En el versículo 5:2, dice: apacentad la grey de Dios. Bueno, nos habla también que después de la motivación viene una exhortación. Dice: apacentad la grey de Dios. Esto es una exhortación. Y aquí el objetivo principal del pastorado es la alimentación, es decir, la enseñanza. Es otra de las actividades que debe de realizar un pastor, ¿no? Es la enseñanza. Dice: todo anciano debe de ser apto para enseñar. Aquí lo podemos ver en Juan 21, 15 al 17. Vamos a leerlo. Juan 21, 15 al 17. Dice: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Entonces, bueno, este de apacentamiento, pues es la enseñanza, ¿no? Y la alimentación espiritual del rebaño también incluye la protección. ¿La protección de qué, no? De cómo el pastor o los pastores me pueden proteger. ¿A qué se refiere esta protección? Pues también es sencillo, ¿no? Es a mantener y enseñar la palabra de Dios pura, no meterle la mano, no dar mis convicciones personales o mis pensamientos personales, sino seguir lo que dice la palabra de Dios. No permitir que lleguen filosofías vanas o falsas que piensen aminar la fe de la iglesia, ¿no? Y de la grey. A eso se refiere, ¿no? En protegernos. Cuando cumples estos dos deberes de motivar y enseñar, es bien importante aquí que entendamos que las ovejas, la grey, le pertenece a Dios y no al pastor. Y es bien importante, ¿no?, recalcar esto, entender que nosotros aquí no nos vamos a llevar nada, ni somos dueños de nada. Todo es de Dios, ¿no? Y aquí sí hay una responsabilidad que Dios le da al pastor, ¿no? Le da un rebaño, le da una iglesia local para que la dirija,
la cuide y la alimente. Y aquí viene también otra frase en este versículo que dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí de forma específica, Pedro advierte contra el gran peligro y se está dirigiendo a la pereza. A mí me llamó la atención esta parte que hablaba de la pereza. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Yo me imaginaba al principio que era como forzar a alguien y no por fuerza, sino voluntariamente, que tengas la actitud y la diligencia de venir y estar en las cosas de Dios. Habla de la pereza, ¿no? Así también habla como la urgencia de la tarea, ¿no? Entonces estos pastores y todos los pastores deben de prevenir la pereza y la indiferencia. ¿Qué enemigo tan grande es la indiferencia? La indiferencia es, pues cuando no te interesa, ¿no? Es indiferente, a mí no me importa. Y eso es lo que deben de prevenir los pastores, ¿no? La pereza y la indiferencia, ¿no? También habla y dice, no por ganancias deshonestas. Sabemos también, porque lo dice la Biblia, que hay falsos maestros y que siempre están motivados por un segundo peligro que es el dinero, el uso de poder y la posición para despojar a las personas de su riqueza. A mí una vez me comentó un pastor que ha habido personas que con la Biblia en la mano han hecho un daño terrible. Y de eso también el pastor debe de proteger a su iglesia, ¿no? Para que no haya esa motivación y esa avaricia o codicia que provoca el dinero, ¿no? Las escrituras también nos enseñan con claridad que las iglesias le deben de pagar bien a sus pastores, porque es un trabajo, y también la palabra lo dice, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Y la verdad es impresionante el trabajo que hacen nuestros pastores en la iglesia, ¿no? El trabajo que hace nuestro pastor Oscar Cárdenas, el pastor que hace nuestro pastor Roberto. Son personas que están dedicadas 100% a la obra, ¿no? Aquí está Roberto, aquí él es encargado, está grabando, está editando, está subiendo los videos para que todos podamos alimentarnos de esta palabra espiritual, ¿no? Es un trabajo brutal. Y dice aquí muy claro, ¿no? Que este mensaje también va para que las iglesias tengamos bien a nuestros pastores, ¿no? Y cuidarnos de que un deseo de dinero no merecido no debe de motivar a los ministros, ¿no? O sea, algo que no trabajaste, ¿no? Se dedican todo el tiempo a las labores de la iglesia, ¿no? Inclusive, bueno, que hay oportunidades de que pueden hacer otras cosas, pues claro, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a trabajar. Pero aquí la motivación es entregarse al 100% a la palabra de Dios, ¿no? Y la verdad, pues tiene todo mi respeto, ¿no? En este sentido. Es bien importante comentar y entender que esta responsabilidad que ellos cargan es enorme. Imagínense todo lo que estamos estudiando, ¿no? Motivar, exhortar, enseñar, cuidar, proteger, ¿no? Es como lo haces con tus hijos, ¿no? Eso es lo que hace un pastor, ¿no? Vámonos al versículo número 3. Dice, no como teniendo señorío. No como teniendo señorío. ¿A qué se refiere esta palabra de señorío? Y aquí nos comenta el estudio que es la tercera tentación más grande que puede tener un pastor. La primera, habíamos hablado de la pereza, es la pereza. La segunda, puede ser un manejo deshonesto del dinero. Y la tercera, que es demagogia. En este contexto, señorío se refiere a dominar a una persona o una situación en particular. Implica el uso de técnicas de manipulación e intimidación en el ejercicio del liderazgo. Y esto pasa en todos lados, ¿no? Fíjense, habla de manipulación, intimidación y técnicas de manipulación, ¿no? Es durísimo esto que está explicando aquí el estudio, ¿no? No como teniendo señorío. A eso se refiere. A que no manipules, a que no intimides, a que no hagas todo esto en el ejercicio del liderazgo que Dios te dio. Primero que nada, entender que el liderazgo que se le da a los pastores, pues se los da Dios. Entonces hay que cuidarse mucho de todas estas cosas y también nos ayuda para poder distinguir, ¿no? Cuando una iglesia tiene sana doctrina, ¿no? Cuando te das cuenta de todo esto, ¿no? El verdadero liderazgo espiritual es con el ejemplo. Hay una frase que dice, liderea con el ejemplo.
Y cuando tú ves el ejemplo, es cuando realmente crees, ¿no? Va más allá de las palabras, ¿no? Y aquí es cuando hablamos del testimonio de vida. ¿Quieres tener un buen consejo de un cristiano que tenga madurez espiritual? Ve su testimonio de vida. Vámonos ahora al versículo 4. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? El príncipe de los pastores es Jesucristo mismo, ¿no? Y cuando Él aparezca en la segunda venida, evaluará este ministerio que le dio a los pastores en un tribunal soberano. Habla de la corona de gloria. La corona, que es la gloria eterna, ¿no? En el mundo del Nuevo Testamento, las coronas se daban como marcas de victoria incorruptible. Y Dios promete coronas de gloria de vida. ¿A quién se las promete? Pues a los creyentes. De justicia, corona de gozo, todas las cuales, como lo mencioné hace rato, son incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no hay corrupción, que el hombre no le ha metido mano. Todas las coronas describen ciertas características de la vida eterna, ¿no? Y menciona la palabra incorruptible. La palabra griega que se traduce como incorruptible es el nombre de una flor de color escarlata o amaranto, ¿no? Entonces es hermoso ver que esta gloria, estas coronas que Dios nos promete, son incorruptibles. Podemos pensar algo que no sea incorruptible, ¿no? Dedícate un poquito a meditar eso, ¿no? Y por último el versículo 5:5 dice, estad sujetos, ancianos. Los ancianos son los pastores, los líderes espirituales de la iglesia, los miembros de la iglesia, en especial la gente joven. Y la gente joven debe dar honor, deferencia y respeto al liderazgo espiritual. Yo cuando leí esto, pues me regresé a cuando era joven, ¿no? Ya hace unos años. Y me da mucha tristeza, ¿no? Mencionar que pues yo no le tenía respeto a nada. Es triste, ¿no? Esa es una edad donde te empiezas a valer por ti mismo, a tener tus propias ideas. Pero eso no está peleado con el respeto. Una vez oí el testimonio de un joven cristiano que comentaba esto, ¿no? Que en el establishment del mundo se le da mucha libertad a los jóvenes porque son jóvenes, ¿no? Cuando hacen una tontería, ay, déjalo, es que está joven, ¿no? Oye, que chocó un carro y lo deshizo, se emborrachó, ay, déjalo, es que está joven. Y este joven decía, oye, el estar joven no te da derecho a hacer tonterías, no te da derecho a ser irrespetuoso. ¿Quién dijo que así debe de ser? Y aquí este versículo se refiere muy bien a la gente joven, ¿no? De dar honor, deferencia, respeto al liderazgo espiritual. La sumisión es una actitud fundamental de la madurez espiritual. Actitud fundamental. Pero ¿la sumisión de quién? La sumisión entre todos. No nada más a la autoridad espiritual, sino someternos unos a otros, ¿no? La falta de sumisión a los ancianos no nada más dificulta el ministerio, sino que frustra la gracia de Dios. Como lo enseña la cita de Proverbios 3:34. Vamos a leerlo, Proverbios 3:34. Dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán la ignominia. Ignominia es la vergüenza. Y luego dice, revestidos de humildad. ¿Qué está revestido? Es volverte a vestir. Te pones algo encima, te quitas lo que traías y te pones algo nuevo, ¿no? Significa atar algo al cuerpo con un nudo. Y esto en la antigüedad se empleaba para aludir a un siervo que se colocaba un delantal, pues para no ensuciarse durante su jornada de trabajo, ¿no? O sus labores en la casa, ¿no? Aquí la humildad tiene que ver con una mentalidad mansa y la actitud de que uno no es demasiado digno para servir. Es una actitud de reverencia, una actitud de entender que yo no soy el mejor, ni soy el más fuerte, ni el más guapo, ni el más bonito, ni el más inteligente, que muchas veces en la vida nos hicieron creer esto, ¿no? Fíjense, no es demasiado digno para servir. ¿Quién es digno para servir? Pues la verdad es que nos pusiéramos en los parámetros de Dios, nadie. Dice, no hay uno, ni siquiera uno. A una todos se hicieron malos, ¿no?
Es el mensaje. Y esa actitud es padrísima, ¿no? Yo no soy digno de servir, pero Dios, tú me utilizas a pesar de eso, ¿no? La humildad en aquella época no era considerada como una virtud. Pero ¿qué creen? Tampoco ahora. Este calificativo de humildad, ahí es que es muy humilde, generalmente se refiere a pobreza. Está vinculado a alguien que no tiene recurso económico, ¿no? Y que generalmente se piensa que lleva una vida desdichada, ¿no? Es que tiene una vida muy humilde. Y la verdad es que no, es todo lo contrario. En el mundo actual tampoco es considerada una virtud, solo para los que estamos en Cristo, ¿no? Y cuando, digo, a mí me pasa, cuando me equivoco, a mí me da mucha vergüenza, ¿no? Mi falta de humildad, muchas veces, ¿no? Hay veces que no me quiero equivocar o que no acepto mis errores. Pero a la luz de la palabra, cuando me pongo a leer en mi tiempo devocional, pues es increíble entender cómo Dios te acomoda, ¿no? Y te baja esa soberbia y ese ego cuando empiezas a escudriñar su palabra y te das cuenta que la soberbia no sirve para nada, que la vanidad viene de la palabra vano. Cuando dices yo vine en vano, quiere decir que no sirve. Vano es igual a no sirve. Vine en vano, no sirvió en lo que vine. Eso no sirve. Y este es el mensaje que nos quiso dar el día de hoy Dios en este libro de Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Muchas gracias, hermanos. Señor, te doy gracias por haberme dado el privilegio de utilizarme el día de hoy, Señor, en esta predicación, Señor. Te pido por nuestra iglesia, palabra de vida, por todos mis hermanos en Cristo que aquí nos congregamos, Señor, para que tú nos cuides, nos protejas, nos guardes de esta pandemia, Señor, para que nos ayudes a acercarnos a ti. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que se congregan aquí, que bendigas a sus familias, a sus familiares, Señor. Llénanos de luz, Señor. Danos gracias, Señor, y ayúdanos a disfrutar a pesar de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Danos gozo, Señor, a pesar de las circunstancias. Y bendice a todos mis hermanos. Yo te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.